Muy buenos días para todos. Vamos a contemplar en este día, martes, el Evangelio que nos trae la liturgia de la Iglesia. Vamos a hacer los movimientos de la lectura, la meditación, la oración y la acción que nos propone la palabra en este día. Seguimos escuchando al evangelista Juan. En el primer momento de la lectura vamos a escuchar a Juan capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me verán. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a tomar el texto. Allá en la casa lo leemos otra vez en voz alta. Comprendemos el texto. Si hay que hacer varias lecturas, lo hacemos. Este texto tiene sobre todo la parte final, tiene unas expresiones que hay que meditarlas muy bien para entender lo que Jesús dice. En el segundo momento, ¿qué nos dice la palabra en este día? Contexto: Jesús, última cena, despidiéndose. Hemos venido en un largo proceso escuchando cómo Jesús empieza a mostrarles a los discípulos en un tono de despedida, pues las razones y lo que va a acontecer. Y en ese acontecer, ayer nos decía que enviará al Paráclito, el defensor, al consolador, aquel que estará con ellos. Ya en otros momentos, hubo un momento de conversaciones donde Felipe decía una cosa, Tomás le hizo una pregunta, pero Judas Tadeo hizo otra pregunta, pero aquí Jesús empieza a verlos como callados, como que ya les ha dicho tanto que se va a ir, que ellos están como asustados, y por eso el Señor les dice: bueno, ninguno me pregunta ¿a dónde vas? Y empieza a verles pues la tristeza a los apóstoles de la marcha del Señor Jesús. Y entonces en ese momento aprovecha el Señor para dar una expresión que hay que entenderla bien. Dice: y cuando venga el Paráclito, porque es necesario que Él se vaya, esa es la explicación que les da ante la ida, porque Dios Padre crea, el Hijo viene a redimir y el Espíritu viene a dar una fuerza y a enseñar en todos los corazones todo aquello que Jesús hizo y enseñó. Pero cuando venga este Paráclito, este Espíritu de Dios, va a pasar tres cosas. Va a dejar convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. Y es como un proceso judicial, digamos, de la comparación que se puede hacer. Y el Padre está ahí pendiente porque va a haber un juicio. ¿Y cuál es el pecado del mundo? Que muchos no han creído. Y que teniendo al Hijo de Dios, verdadero Hijo de Dios, no han creído. Y ese es un pecado, y es una obstinación, porque los de antiguo pues buscaban a Dios, y Dios respondía a su manera con una ley natural escrita en todos los corazones, pero es que ya se mostró, y ya mostró lo que el Padre quería, y ya habló claro Jesús, el enviado del Padre, dijo que Dios es el Padre de todos, y mostró cómo amarlo, y cómo seguirlo, y cómo vivir la vida. Y cómo pues no solo tomar los 10 mandamientos, sino que elevó este grado al mandamiento del amor, que es dar la vida a los unos a los otros. Es todo lo que venimos hablando en estos días también. Y entonces ahí hay un pecado, la incredulidad. De hecho, Juan empieza en su prólogo, en el primer capítulo, hablando de que muchos no han creído a la luz, que Dios ha sido la luz y muchos han preferido las tinieblas. Entonces hay una condena y hay un juicio, y hay un pecado. Hay unos que no creen. La otra justicia es que Él se va al Padre y no lo van a ver. ¿Y qué justicia va a aplicar el Espíritu? Pues el Espíritu irá mostrando en el correr del establecimiento de la iglesia que Jesucristo verdaderamente sí es el Hijo del Padre. Y siempre dijo la verdad. Y se constatará con la fuerza del Espíritu la presencia de Dios y la realidad de Dios, de aquel que tomó la condición humana, se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, y nos mostró con hechos, señales, y verdaderamente que es el Hijo de Dios. Entonces allí habrá una justicia, es el Padre a través del Espíritu, y el Espíritu de Jesús, pues que está en nosotros desde el bautismo,
con los hechos de nosotros, testigos de la presencia de Jesús en el mundo, mostrará que es justo decir, es verdad. Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y una condena, ¿cuál es la condena? Contra el príncipe de este mundo que está condenado, Satanás, el mal. Ya lo hemos hablado en otros momentos, que verdaderamente cuando seguimos al Espíritu de Dios, nos damos cuenta que Él ya no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros en libertad humana no lo invitamos, y si optamos siempre por Dios, y si aceptamos la salvación de Jesús que ya dio para todo el género humano. Entonces el mal está condenado. Viene entonces la respuesta en nosotros, en la libertad, para que verdaderamente podamos caminar en presencia de Jesús. Entonces hay un proceso donde el Espíritu Santo mostrará a través del tiempo y de la historia cómo Dios va obrando y va entrando en corazones y va mostrando la salvación que su Hijo Jesucristo nos ha dejado. Y viene a intervenir entonces la fuerza de Dios, que es este Espíritu, que lo hemos ido analizando desde ayer lunes, cómo verdaderamente es el que en nosotros va dando testimonio de la presencia de Dios. Porque es que aquí la respuesta de Jesús es que no los dejará solos, y es verdad. Él se va físicamente, pero el Espíritu es real. La presencia de Dios en nosotros es real. Y desde el bautismo hay una capacidad de sentir a Dios, porque somos santuarios vivos de la presencia de Él. Pero tenemos que aceptar aquella invitación, aquella manifestación de Dios dentro de nosotros para que nos convirtamos a Él y creamos y no caigamos en este pecado de la incredulidad. Creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y nos enseñó, pero nos ha dejado su Espíritu de verdad, dice claramente, para que hablemos de Él, para que lo invitemos a la vida, para que vivamos en esta verdad. No en otro tipo de verdades, sino en la verdad con mayúscula, Jesucristo, camino, verdad y vida. Que podamos vivir en toda la presencia del Señor, que podamos hoy tener toda la plenitud del Espíritu, porque podríamos decir, bueno, pero es que a Dios solo lo vieron los apóstoles y muy bueno para ellos que los conocieron, pero es que nosotros tenemos una presencia de Dios que es muy fuerte, y es tan fuerte que cuando uno se mete en la conversión, en el camino de Dios, va sintiendo la presencia de Dios con hechos constatables. Y que hoy esta fuerza del Espíritu nos lleve a ustedes y a mí a caminar en presencia, en gracia y en fortaleza del Señor. Tercer momento, la oración. Vamos a hacer la oración de este texto que hemos leído en este martes. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que con la fuerza del Espíritu vengas a darnos hoy la alegría de vivir, de ser testigos de tu presencia. Así como los apóstoles en algún momento, o en ese momento de la despedida, se quedaron callados, estaban meditando las palabras seguramente con dolor de aquella despedida de Jesús. Nosotros hoy podamos creer que tú estás con nosotros, que cuando vengan estos momentos también, donde estamos abatidos, desconsolados y tristes, porque pensamos en algún momento que tú no estás con nosotros, pues que definitivamente entendamos que tú nunca nos sueltas de la mano, que tú siempre estás con nosotros. Entendamos estas palabras de Jesús, que Él no los dejará solos y que era necesario que Él partiera y que viniera el Espíritu, que es presencia real también tuya en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy. Nosotros como templos del Espíritu, Señor, seamos también presencia para otros que están abatidos, que están desconsolados, que están tristes, que a veces no entienden el proceso de la vida. En aquel momento los apóstoles estaban con miedos, con temores y no entendían mucho. Puede pasar, Señor, y nos ha pasado en la vida aquello, pero que hoy la fuerza del Espíritu nos permita sentirte, amarte, entender que como creyentes somos testigos tuyos en este mundo de hoy, y de esta manera este proceso que planteabas hoy al final de esta lectura del pecado, de la justicia y de la condena, pues nosotros podamos no caer en ese pecado de la incredulidad, podamos entender aquella justicia que es nosotros testigos, aquellos que portamos el Espíritu, podamos mostrarle al mundo de hoy que es justo entender y que es verdad que Jesucristo es tu Hijo, Padre Celestial, y que podamos seguir condenando el pecado porque tú ya dejaste claro en el mundo que el pecado no tiene opción de derribar a quien cree y a quien opta por ti, porque ya está condenado el mal, ya está condenado el maligno. Que nosotros podamos vivir en esta plenitud de esta vida nueva que nos has traído y de esta manera no vivir en aquel mal,
o en aquella situación de distorsión que ha creado el mal en el estudio y en el mundo. Que podamos, Padre Celestial, en este día verdaderamente sentir tu presencia, caminar en esta salvación que tu Hijo Jesucristo nos ha dejado, y esta vida del Espíritu nos lleve a mostrarle a otros la alegría de creer, la alegría de sentirte, la alegría de levantarnos todos los días entendiendo que vas con nosotros. Tú has hablado del Paráclito y entendemos que Paráclito es aquel que camina con nosotros en el tiempo, en la historia, consolándonos, defendiéndonos. Y es más, no al lado, sino que está dentro de nosotros. Y en ese sentir dentro tu presencia, pues podamos no tener miedo, tener esperanza, tener la capacidad de mirar el mundo con tus ojos, con tu presencia, entendiendo que estamos confiados en las manos del mejor Dios, uno y trino. Amén. Cuarto momento, la acción. En esta acción, pues, revisemos el contexto de nuestra vida y miremos que sería triste que cayéramos en desánimos. Digamos que es humano tener tristeza en ciertos momentos. En algún momento uno puede llegar a pensar, bueno, ¿y dónde está Dios en mi vida? Y resulta que Jesús prometió que si Él se iba, no iba a dejar solo, no solo era para los apóstoles, sino para todos los creyentes. Entonces, cuando venga el desánimo, la desilusión, recordemos que no estamos solos. Y entonces la acción de hoy es siempre tener en el corazón que Dios está presente en mí. Si lo he dejado entrar, si lo he dejado ser Dios, si lo he invitado a la vida, pues soy santuario vivo de Él. Entonces, si lo buscamos, pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos una responsabilidad, que si hemos aceptado a Dios, ahora somos enviados a mostrarle a otros la presencia de Dios en el mundo. Y aquello de la justicia es un proceso que llegará para que cuando venga en la segunda venida Jesús, va a quedar aún más claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí vendrá una justicia en el sentido de, esa es la verdad. Y es justo que nosotros los que creemos, pues demostremos y mostremos al mundo que verdaderamente Jesús es el sentido, la plenitud, es el Hijo Salvador de Dios que ha venido a ordenar el mundo, a justificarlo, es decir, a ordenar la vida de los creyentes y de todos aquellos que lo dejen entrar en la vida. Pero es parte del testimonio que tenemos que dar y es parte de la revisión de la acción de este día, cómo estamos viviendo y cómo estamos obrando como creyentes y aquellos que llevan el Espíritu de Dios para mostrar la alegría y la presencia de Dios en el mundo. Amén. Que tengan un feliz día. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.